Hola, hola. Bueno, hola. Vamos a empezar. No sé si algunos me conocen. Yo me llamo Daniela Liz, soy médica del Servicio de Nefrología del hospital. Actualmente me desempeño como titular de guardia de los lunes. Algunos los conozco, otros no. En algún momento estuve sentada ahí, hice pediatría acá. Así que tengo un muy lindo recuerdo. Y hoy vamos a hablar de síndrome urémico hemolítico. No sé si algunos pasaron por nefro o vieron alguna vez un tour, algún paciente que recuerden, porque cuando ven uno, difícil de olvidarse. Bueno, pero la clínica es parecida, porque si bien la causa es distinta, en ese caso, que después vamos a charlar un poquito, la forma de presentación es muy parecida. Es de un paciente que en el caso de los típicos, que es en los que nos vamos a enfocar hoy, son más chiquitos, los atípicos pueden ser más grandes o menores a un año, pero son pacientes que tienen alteración del sensorio, tienden a la palidez o a estar un poco amarillentos por la toxicidad urémica. A veces están edematizados, muchas veces no orinan, entonces es muy difícil de olvidarse. Y el Pati creo que también alguna vez vio un... Va a ser mi referente. Ah, primero abuela. El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad transmitida por alimentos que es endémica en nuestro país, por ende es un problema de salud pública, para la cual encima no existe un tratamiento específico, por ende todo el peso se tiene que hacer en la prevención del SUB. Es la primera causa de injuria renal aguda en niños en Argentina. El 5% mueren en la etapa aguda, 50% tienen compromisos severos de algunos órganos, como el sistema nervioso central, que marca pronóstico, y otras complicaciones cardiológicas, respiratorias, etcétera. Y es la segunda causa de enfermedad renal crónica en la edad pediátrica y de trasplante renal, para que vean el peso que tiene. Y no tiene tratamiento específico, se los repito y se los voy a ir repitiendo. O sea, la prevención es muy importante en este caso y muchas veces tiene que hacerse en consultorio, ¿sí? Es rol del pediatra. Se puede dar todo el año, hemos tenido casos en invierno, pero principalmente es en primavera-verano. Y la población de riesgo son pacientes chiquitos, entre 1 año y 5 años, pero les puse 10 años entre paréntesis porque hemos tenido pacientes mayores a 5 años, pero la mayoría son preescolares. Cuando se da en pacientes más grandes o menores de 1 año, vamos a pensar en diagnósticos diferenciales como el subatípico. Y Argentina tiene entre 400 y 500 pacientes por año, ¿sí? Es donde más frecuente hay síndrome urémico hemolítico. Por eso es la importancia de este Ateneo y que ustedes como pediatras conozcan sobre la enfermedad, porque son los que van a tener el primer contacto con la familia para poder hacer hincapié en la prevención, que después lo vamos a ver más adelante. Y si tenemos algún paciente con síndrome urémico hemolítico es porque la prevención falló. Cuando llega al nefrólogo es porque falló todo lo anterior. Entonces, como les decía anteriormente, el rol de pediatra en este caso va a ser la prevención, pacientes que tienen diarrea con sangre en el seguimiento, ¿sí? Y pacientes que ya tuvieron síndrome urémico hemolítico, controlarlos y principalmente hacer derivación al nefrólogo, porque muchos pacientes, como los que entran en diálisis, los que quedan crónicos, algunos es en la etapa aguda, que directamente ya quedan con enfermedad renal crónica, terminal o no, o sea, terminal significa que quedan en diálisis hasta que sean trasplantados, o cuando crecen, después ahí se presenta la enfermedad renal crónica, porque es por gente que perdió seguimiento a lo largo de todos esos años, y muchas veces coincide que es en la adolescencia o en chicos más grandes. Y una vez que estamos en el medio hospitalario, cuando ya tenemos el SUB y lo tenemos internado, el objetivo va a ser identificar riesgos. Los que tengan riesgo de evolucionar a SUB, los pacientes que tienen diarrea con sangre, identificar riesgos de formas graves de enfermedad, como los que, riesgo significa los que van a tener más mortalidad o los que van a tener peor pronóstico, que van a ser los que ingresen a diálisis o una diálisis prolongada de más de 10 días, los que tengan compromiso neurológico severo o multisistémico, y los que tengan riesgo de muerte por todo esto que les digo. Bueno, vamos a definir el síndrome urémico hemolítico. Y hay una definición que es histopatológica, anatomopatológica, y una definición que es clínica.
El SU se va a dar cuando se establezca la MAT. ¿Qué es la MAT? Es la microangiopatía trombótica, que es la trombosis en los pequeños vasos, y como ustedes ya saben, el riñón está lleno de pequeños vasos. Y esto se va a dar si los tuviéramos que biopsiar, ¿sí? Que en general no se hace biopsia de estos pacientes, lo que vamos a ver son eh, imágenes como estas, ¿sí? Vamos a ver trombos intracapilares, como estos. Por esos trombos se van a ocluir las luces capilares, va a haber hipoperfusión y, en consecuencia, infarto del tejido. Y esto, según el órgano en el que se produzca, es la clínica que va a dar. Esta microangiopatía trombótica establece el síndrome urémico hemolítico, que es el conjunto de signos y síntomas determinados por la MAT, y va a estar determinado por una tríada, que es la anemia hemolítica microangiopática, la trombocitopenia y el compromiso renal y o neurológico. Últimamente se revisó esta definición porque anemia se reemplaza por hemólisis, signos de hemólisis, por espitocitos, aumento del LDH, etcétera, que después lo vamos a ver, consumo de plaquetas en vez de trombocitopenia y signos de disfuria renal aguda en vez de insuficiencia renal, digamos, como definición. ¿Y esto por qué es? Porque los pacientes muchas veces no son como los libros. Entonces, si hay un paciente que tenía una hemoglobina de 10, sí, y después tiene una hemoglobina de 6, bueno, en ese caso sí va a estar anémico. Voy a dar otro ejemplo. Parte de una hemoglobina de 15 y de repente tiene una hemoglobina de 13, de 12, no está anémico, pero seguramente tenga signos de hemólisis. Y lo mismo pasa con las plaquetas. Si parte de 450.000 plaquetas y de repente tiene 150.000, no está por debajo del borde, pero hubo, digamos, hubo consumo de plaquetas, ¿sí? Que después seguramente se siga desarrollando. Pero en el momento del diagnóstico lo que tenemos que ver muchas veces es el descenso de los valores basales. Hay otras causas de MAT, o sea, no son sinónimos específicos, no es que toda MAT es un síndrome urémico hemolítico típico, ¿sí? MAT, como les dije anteriormente, significa microangiopatía trombótica, y hay enfermedades hereditarias o de causas genéticas o por autoanticuerpos o mutaciones que afectan, por ejemplo, el sistema de complemento, que es lo que después se define como síndrome urémico hemolítico atípico, que también va a dar esta tríada, pero no es un síndrome urémico hemolítico típico, ¿sí? Asociado a este. Por ejemplo, bueno, como les dije anteriormente, el síndrome urémico hemolítico atípico, que son afectaciones del complemento, o la PTT, que tiene más compromiso neurológico, o como por ejemplo la MAT en la embarazada, o el GEL, o asociada a hipertensión, o a trasplantes, o inducida por drogas como la ciclosporina, o enfermedades autoinmunes como el lupus, todos pueden tener signos de MAT y de SUB, pero no son sinónimos. Nosotros hoy nos vamos a enfocar en este grupo, que son los asociados a infecciones. Y tampoco es sinónimo decir que toda infección, digamos, va a ser por STEC, porque, por ejemplo, puede haber un SUB, o sea, la tríada, porque me refiero a la clínica, por un neumococo, o sea, un paciente que tuvo una neumonía o asociado a HIV o alguna otra infección. Entonces, lo primero que uno tiene que detectar es la tríada. Después se buscará la causa según la edad, los antecedentes, si tuvo diarrea con sangre, etc. Y acá les puse como resumen para detectar los atípicos, que bueno, no vienen al caso ahora, pero en general son de comienzo insidioso, no bruscos como los asociados a STEC, no tienen antecedentes de diarrea, son o muy chiquititos o más grandes, hay afectación del complemento, y otras veces tienen antecedentes de haber tenido SUB o de que haya habido SUB en la familia, que no es el caso cuando es asociado a STEC, porque deja inmunidad cruzada y no tiene que tener recurrencia. O vuelven a tener una recaída después del trasplante. Bueno, vamos a hablar ahora del SUB asociado a STEC. El daño es, el factor de virulencia va a ser por la Escherichia coli enterohemorrágica y va a estar dado por la toxina, que se llama toxina de Shiga por la similitud que tiene con la toxina de la Shigella. Y además por el lipopolisacárido o el LPS. La toxina más frecuente que se encuentra es la número 2, hay dos, la 1 y la 2, y además tiene más letalidad, es más tóxica. La Escherichia coli enterohemorrágica, el 10% o del 10 al 15% de las diarreas con sangre es por Escherichia coli. Y de esas diarreas con sangre, el 10 al 15% evoluciona a SUB. O sea, no es que siempre que haya una Escherichia coli va a haber un síndrome urémico hemolítico. Y de las cepas, dentro de las cepas, hay un montón de cepas, ahí les puse algunas, pero la más frecuente hallada es la O157H7.
Y después hay otras bacterias, como les dije anteriormente, otras Escherichia coli, la Shigella, el Campylobacter, la Salmonella, que puede causarlo, puede haber rescate en simultáneo con esta Escherichia coli. También se la llama verotoxina porque afecta a la toxina en cultivos, a las células veros de los monos, entonces también tiene ese nombre, pero hoy en día se usa más toxina de Shield. Bueno, esto es muy importante, lo que les decía anteriormente, que son las vías de contagio, que es donde hay que hacer hincapié para la prevención. La más conocida es la carne cruda, principalmente las hamburguesas, las albóndigas, la carne picada, porque la bacteria no está adentro del músculo, no es como la trichinela, que es una bacteria que está en el músculo de la vaca. El ganado bovino es el reservorio más importante y se produce la contaminación de la carne en la faena, ¿sí? O cuando se ordeña la vaca se contamina con materia fecal y ahí es que se produce la contaminación de la leche, por eso es muy importante que la leche y los jugos estén pasteurizados, que la mayoría de los que compramos es así. Pero bueno, muchos vienen que se comieron tal cosa en la ruta o en tal lado o en un hotel y ahí bueno, uno ya no puede certificar que no haya estado contaminado. La otra es la contaminación fecal, o sea, indirecta. ¿Qué quiere decir? Que se contaminó, ya sea frutas, verduras, jugos, leches, agua contaminada, como por ejemplo los natatorios. Se contaminó con materia fecal de la boca, ¿sí? Entonces, cuando se faena pasa lo mismo. Como que todos, en la faena, la carne se contaminó con la materia fecal. Cuando uno cocina esa carne, la bacteria queda en la superficie. Entonces, al cocinarla a 70 grados, la bacteria tiene que morir, ¿sí? La toxina. Pero cuando la carne se hace picada, se arma como un masacote, que es muy difícil de asegurarte que en el centro está bien cocido y eh, no hay contaminación. Por más que te digan que lo consumen, que lo hacen en la casa, que tienen una picadora en la casa, que lo cocinaron por 3 horas. Uno como profesional de la salud tiene que dar una pauta. ¿Sí? Entonces nosotros no recomendamos que coman carne picada hasta los 5 años y se puede ir un poquito más. Y la otra es la contaminación de persona a persona, principalmente las guarderías o los nenes que tienen hermanos, en el cambio de pañal, tenemos que hacer hincapié en que se laven las manos. Algo muy básico, muchas enfermedades se pueden no transmitir por el buen lavado de manos. Lo que les decía antes de las aguas contaminadas, a veces, en algunos lugares, arman piletas con agua que viene en camiones de no sabemos qué origen. Y muchas veces, además, son nenes que usan pañal, entonces es agua contaminada, sí, es un asco. Entonces, uno tiene que hacer mucho hincapié ahí. Hemos tenido casos de pacientes que el único antecedente que había era que se había metido en una pileta de agua dudosa. Bueno, vamos a hablar un poquito de la fisiopatología. La bacteria tiene, hay de 1 a 8 días, es el periodo de incubación desde que se ingiere la bacteria hasta que se produce la diarrea con sangre, ingresa al tubo digestivo, pasa al estómago porque es resistente al pH gástrico y se adhiere a la mucosa intestinal donde va a liberar los factores de virulencia que hablábamos antes, las toxinas y el LPS. Y ahí es cuando va a producir la diarrea mucosanguinolenta y pasa al sistema circulatorio. Y el impacto de la toxina, el blanco, es la célula endotelial. ¿Sí? A partir de esta lesión es que se van a dar todos los signos y síntomas. Va a haber muerte celular porque va a afectar el ADN ribosomal, entonces va a haber muerte celular, se expone la membrana basal, se activan las plaquetas, las moléculas de adhesión, se produce agregación plaquetaria, por defecto de la función plaquetaria y disminución de su vida media, y se produce el trombo. Por otro lado, hay muchas respuestas inflamatorias, hay como una lluvia de citoquinas. Por eso también muchas veces vamos a ver leucocitosis. ¿Ya? Cuanto mayor leucocitosis, más inflamado va a estar el paciente y peor pronóstico va a tener. Y por otro lado, se va a producir por esta inflamación la peroxidación de la membrana de los glóbulos rojos, se ponen rígidos y se fragmentan. Y por eso se produce la anemia hemolítica, ¿sí? Este es un glóbulo rojo normal y acá es un glóbulo rojo que se va a deformar. La toxina de Shiga tiene 2 unidades, una A y 5B, que se va a unir para producir este daño desde el intestino y los otros órganos por un receptor que se llama GB3. Y está principalmente en el riñón, en los glóbulos rojos y en el endotelio. Y eso es lo que va a justificar los órganos diana.
Y esto es importante tener en cuenta porque hoy en día se está probando un tratamiento que vamos a hablar al final y es a partir de estas subunidades, principalmente de la B. Entonces, la distribución de receptores GB3 va a explicar la localización de las lesiones, porque esos receptores están en ciertos órganos, como los que nombramos, son los órganos que se van a dañar. La afectación de los órganos se acentúa de acuerdo al número de receptores. Cuanto más receptores tenga ese paciente en ese órgano, más va a ser ese órgano afectado. No hay un SUC que sea igual a otro. Algunos tienen muy poquito daño renal, o sea, muy poca insuficiencia renal, a veces ni siquiera tienen indicación de diálisis, pero tienen mucha hemólisis. Y hay otros que tienen mucho daño renal, que a veces coincide con el compromiso neurológico, pero hemólisis poca. Los niños tienen mayor cantidad de receptores, lo cual podría explicar su mayor susceptibilidad. Sí, se supone que los mayores de 5 años, 6 años ya tuvieron contacto también, y como deja inmunidad, ya no se va a presentar el síndrome urémico después de los 5 años. La injuria tisular por la MAT explicará las manifestaciones clínicas, que es lo que dijimos anteriormente, según el órgano, la clínica que va a presentar, y una vez instalada la MAT, el cuadro estará definido por el compromiso multisistémico. Una vez que ya está instalada, si tiene mucha propósito en tal o cual órgano, principalmente los de peor pronóstico, el sistema nervioso central o puede ser cardíaco también, es lo que va a marcar, o renal, es lo que va a marcar el pronóstico. Bueno, en cuanto a la clínica, hay una fase prodrómica que, como les dije anteriormente, se da entre 1 y 8 días post ingesta de la toxina. Y esta fase prodrómica dura entre 1 y 15 días. La mayoría de los pacientes tienen el antecedente de la diarrea, de la diarrea, y el 60% de la diarrea con sangre. Van a tener dolor cólico, distensión, vómito, fiebre, y a veces tienen en cuenta que también tuvieron un catarro, el 25%. Entonces eso a veces puede ser un poco confundidor. Seguramente cuando el paciente les dice que tiene diarrea con sangre, todos vamos a aprender más alarmas. Pero si solamente tiene diarrea, quizás no la tenemos tan prendida para el lado de que pueda ser sur. Pero por eso también eso, para que lo tengan en cuenta. Y después de ese 1 a 15 días se puede instalar el sur. Y ahí es el paciente que uno ya después no se olvida, porque es un paciente pálido, con alteración del sensorio, que tiende a la irritabilidad y a la somnolencia, tiene un sensorio alternante. Muchos van a estar en oligonuria, van a estar con edemas, que esos edemas pueden ser por hipervolemia o no, porque a veces tienen hipoalbuminemia como un reactante de espasa aguda, porque están capilaríticos, que es el aumento de la permeabilidad capilar, entonces aparecen algo edematosos y eso puede ser confundidor. Es medio difícil establecer el estado de hidratación en estos pacientes porque a veces están edematizados pero están deshidratados. Entonces nos ayudamos de algunos elementos diagnósticos que después vamos a ver para poder arrimar el bochín, por así decirlo, a su estado de hidratación, porque a partir de eso es el tratamiento que vamos a instaurar. Y también a veces se confunde con pacientes sépticos, porque entre la leucocitosis, la fiebre, el mal estado general, uno tiende a pensar que está séptico, uno lo va a querer expandir y no todo paciente con su lo vamos a tener que expandir porque lo podemos encharcar, ¿sí? Inducirle una insuficiencia cardíaca o un edema agudo de pulmón y ahí se nos va a complicar el paciente. Y la fase de SU dura entre 10 a 15 días, pero puede prolongarse. Y eso también a veces lo va a dar los días de anuria o los días de diálisis que vaya sumando. Pero bueno, el promedio es de 10 a 2 semanas, a 15 días. El 95% de los pacientes se recuperan en la etapa 1 y el 5% mueren, fallecen. De ese 95%, el 62% se recupera de manera completa, o sea, no queda ni con hipertensión, ni con proteinuria, ni con caída de filtrado. El 18% puede quedar por proteinuria o hipertensión, el 16% quedan crónicos, es decir, por una caída de filtrado permanente, ya sea en diálisis o no, y un 3% ingresa a diálisis, ¿sí? Y después la resolución de eso va a ser el trasplante, por eso les decía anteriormente que es la segunda causa de trasplante, para que vean el impacto que tiene, ¿sí? En cuanto a la salud pública. Y otra cosa que les quería aclarar, que la proteinuria, la hipertensión o la insuficiencia renal, la caída de filtrado crónica, son entidades silentes, o sea que si no se hacen controles seriados, ya sea indicados por el pediatra o por el nefrólogo, no se va a detectar. Y ahí es cuando después el paciente estuvo 10 años sin hacerse controles, crece en la adolescencia, se usan las reservas glomerulares que le quedaban, o sea, lo que quedó de riñón sano,
en el pico del empuje puberal y alguien, digamos, queda crónico con o sin entrada de diálisis. Por eso es muy importante el seguimiento, ¿sí? Del pediatra y del nefrólogo. Entonces, para tener en cuenta, el motivo de consulta suelen ser niños sanos entre 1 y 5 años que de manera bruta presentan un cuadro tipo sepsis con palidez, alteración del sensorio, oligonuria, deshidratados o con edemas, con antecedente o no de diarrea con sangre. Como les decía anteriormente, los pacientes con diarrea con sangre no siempre la tríada la van a manifestar al inicio, sino porque puede ser muy inicial el cuadro o porque quizás estaban hemoconcentrados, entonces no es muy claro ver la anemia o la trombocitopenia. La ausencia de sangre en las deposiciones no descarta síndrome urémico, es amplia las formas de presentación, puede ser desde una diarrea acuosa hasta una disentería grave, y las manifestaciones clínicas del SUS generalmente coinciden con el momento en el que comienza a mejorar la diarrea, por esto que les decía, que puede ser hasta 15 días, ¿sí? Después de la fase prodrómica. Muchas veces cuando queremos tomar las muestras en materia fecal, ya el paciente no tiene deposiciones, entonces tenemos que usar otros recursos que después vamos a ver. ¿Hasta acá tienen alguna duda, lo que quieran preguntar? Bueno, en cuanto al compromiso renal, siempre va a estar. Siempre tiene que haber compromiso renal, pero no siempre va a ser con infuria renal aguda, o sea, con la caída del filtrado. En general, lo que siempre se presenta es microhematuria. ¿Puede haber proteinuria? Sí, porque eso significa que el riñón está lastimado. ¿Le vamos a dar mucha bolilla a esa proteinuria? No. Es la proteinuria que queda como secuela, la que vamos a seguir en el consultorio, la que tenemos que detener porque es tóxica sobre el riñón. Pero ya sabemos que va a tener proteinuria en el momento, ¿sí? Excepto que sea otra enfermedad y esté teniendo un síndrome nefrótico por otro motivo, ¿no? Pero principalmente lo que vamos a detectar es hematuria, microhematuria, y un 30% puede tener macrohematuria, que a veces puede ser confundidor. Podemos encontrar también cilindros en la orina completa, que eso va a hablar de que, por ejemplo, está deshidratado el paciente, cilindros granulosos o hialinos. La mitad de los pacientes tienen oligonuria, pero la otra mitad orina. No tomemos como sinónimos de infuria renal aguda, de insuficiencia renal aguda, el paciente que no orina. Puede tener una caída del filtrado y estar orinando, ¿sí? ¿Y saben definir infuria renal aguda? Es la falla bruta del riñón, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a definir por laboratorio? O porque aumenta la creatinina 0,3 de su valor basal, o porque aumenta el 50% de su valor basal, o también por disminución del volumen urinario. Esa es la definición de IRA, ¿sí? ¿Qué es lo próximo que tienen que hacer cuando ustedes tienen una creatinina o sospechan que hay una insuficiencia renal? ¿Qué es lo que hay que calcular para decir tiene menos de 90? El filtrado glomerular, ¿sí? Y eso se va a hacer con esta fórmula. Ahí. Que es la talla por una constante que es 0,413 dividido la creatinina plasmática. Y si da menos de 90, está en insuficiencia renal. Y si da más de 120, es un riñón que está hiperfiltrando, que no los voy a confundir porque no es algo que vamos a ver en esta etapa. Pero para que sepan, para otros pacientes, un riñón que tiene 130 filtrado no es que está funcionando muy bien. Está funcionando mal, está trabajando al máximo, ¿sí? Entonces, esto se va a ver reflejado por el aumento de la urea, el aumento de la creatinina, el aumento del ácido úrico, aumento del fósforo, acidosis metabólica, hipercalemia y calcio bajo. Y de los pacientes que tienen compromiso renal, en el sur, el 50% tiene que dializar, que después vamos a hablar un poquito de la diálisis. Con respecto al compromiso hematológico, ya estuvimos hablando un poco, es una anemia hemolítica microangiopática con hemoglobina generalmente menor a 10. Acuérdense que una hemoglobina normal no descarta porque puede ser el inicio del cuadro o que esté concentrado. Entonces muchas veces la anemia aparece después de rehidratarlos. Ingresa con hemoglobina de 14, lo rehidratas y tiene 8 de hemoglobina. Búsqueda de histocitos en el frotis, por eso esto es importante porque esto sí se ve, por más que no haya anemia, sí aparecen histocitos. Aumento del LDH, la LDH habla de actividad, una LDH aumentada habla de actividad. Cuando empieza a bajar la LDH, eso implica que el cuadro está empezando a mejorar.
reticulocitosis, disminución de la hemoglobina, bilirrubina indirecta elevada, PUPS negativa, y a veces puede haber fiebre durante la hemólisis. Va a haber también trombocitopenia, como dijimos anteriormente, y leucocitosis, que marca el pronóstico, porque acuérdense por lo que les dije, que es sinónimo de inflamación. Y el grado de plaquetopenia o de anemia no se relaciona con la severidad del compromiso renal. Quiere decir que si tiene mucha hemólisis o está varios días hemolizando, no significa que a ese riñón le vaya a ir peor. Compromiso neurológico. Es la principal causa de fallecimiento en estos pacientes, por ende marca el pronóstico. Los signos y síntomas en cuanto al compromiso neurológico es bastante amplio. Desde convulsiones, irritabilidad, somnolencia, temblores, ataxia, etc. Y esto se va a dar por varios motivos. El compromiso neurológico suele ser multifactorial. En primer lugar, suelen ser pacientes con hiponatremia. ¿Por qué? ¿Tienen idea? ¿Saben por qué? ¿Por qué un paciente con SU va a tener hiponatremia? Puede ser dilucional, porque está en falla renal, está en anuria, y también es un paciente que tiene antecedentes de pérdidas y no tiene muchas ganas de tomar agua o de comer porque suele estar bastante dormido, ¿sí? Entonces va a tender a la hiponatremia. Además son pacientes hipertensos, principalmente los que están en anuria. La urea alta también puede tener toxicidad a nivel del sistema nervioso, y por la misma microangiopatía trombótica, la toxicidad de la toxina, que puede dar o trombosis o sangrados por la plaquetopenia. Si llega a tener convulsiones, se manejan de manera habitual, y como les decía antes, los pacientes que suelen tener un compromiso neurológico severo son los que están en peor falla renal. A veces se habla de plasmaféresis, porque a través de la plasmaféresis en los pacientes que están en terapia y tienen mucho compromiso del sistema nervioso, lo que hace es remover toxinas, puede remover la urea, pero no hay ningún ECA que determine que un paciente con mucho compromiso neurológico haya que plasmaferiarlo, y va a depender de la experiencia del centro donde esté internado y de los médicos tratantes, ¿no? En cuanto al compromiso intestinal, la disentería suele ser autolimitada, eh, y puede afectar a cualquier parte del tracto gastrointestinal, desde el esófago hasta el área perianal. Las complicaciones del compromiso intestinal son el prolapso rectal, tenemos que buscar prolapso en estos pacientes, que también va a hablar de peor pronóstico, o pueden tener invaginación intestinal o necrosis intestinal, y que el paciente, bueno, se empieza a complicar, colostomía, etcétera, etcétera, por necrosis de la pared, siempre la fisiopatología es la misma. Va a haber trombosis, obstrucción de la luz, infarto, ¿sí? Y a veces en los pacientes que después resuelven esto pueden quedar con estenosis o bridas que presenten clínica a posterior, digamos, años después, con antecedentes de haber tenido un SUB. La mayoría de estas complicaciones se van a dar principalmente en la etapa aguda, pero si pasando la etapa de pródromo presenta dolor abdominal severo, mucha distensión abdominal o un sangrado intestinal que excede a esta fase, tenemos que pensar que está teniendo alguna de estas complicaciones, ¿sí? Entonces ahí va a ser evaluado por el servicio de cirugía, ecografía, tomografía, radiografía o lo que sea, y bueno, se manejará según lo que se diagnostique. Otros órganos que pueden verse afectados, por lo mismo que les decía anteriormente, por la misma MAC, va a ser el hígado. La mayoría tienen aumento de transaminasas leve, o pueden tener hepatomegalia. Suele haber afectación pancreática también, a nivel del páncreas endocrino, pueden volverse diabéticos, ya sea de manera transitoria o permanente, o pueden también presentar pancreatitis con aumento de la lipasa y de la amilasa. Por eso, si uno tiene que pedirlo en el laboratorio, y si están altas, bueno, hay que ir controlándolo seriadamente. Y a nivel cardiológica, también puede haber afectación cardíaca, que en general es con hipervolemia, que son pacientes anúricos, o directamente por el impacto de la MAC, y eso lo vamos a ver con aumento de la CTK o de la troponina, ¿sí? Bueno, en cuanto al diagnóstico, como siempre, los antecedentes del paciente, su examen físico. Acá es muy importante establecer su estado de hidratación, porque como les decía anteriormente, a veces no es fácil. Eso lo vamos a determinar por el peso, la tensión arterial, porque un paciente hipervolémico, ¿cómo les parece que va a estar? ¿Y cómo les parece que va a estar un paciente deshidratado? Hipertenso,
con edemas, ¿qué más? Y podemos usar una placa de tórax. ¿Cómo vamos a ver a la silueta cardíaca? Aumentada, ¿sí? Un corazón grande. Entonces, si se suma todo esto, vamos a pensar que el paciente está hipervolémico. Y si el paciente está deshidratado, ¿cómo lo vamos a ver? El oftálmico, relleno capilar enlentecido, pulsos débiles, mucosas secas, y a veces, como les dije, estos signos y síntomas se superponen y es medio difícil, pero la placa del paciente deshidratado va a tener un corazón chiquito. Entonces es importante pedir la placa como teleradiografía de tórax y calcular el índice cardiotorácico, ¿sí? Bueno, el laboratorio, resumiendo todo lo que dijimos anteriormente, el hemograma con el frotis para la búsqueda de los esquistocitos, recuento de plaquetas, urea, creatinina con el cálculo del filtrado glomerular, el ionograma, el estado ácido-base, que ahora vamos a ver cómo se va a presentar, calcio, fósforo, NADH, hemoglobina, hepatograma, ácido úrico, glucemia, coagulograma, por si hay que ingresarlo a diálisis, grupo y factor para transfundirlo y las serologías transfusionales que probablemente en algún momento necesiten. La orina completa se orina para la búsqueda de hematuria, con, digamos, una sola, está bien, no le solemos pedir orinas completas todo el tiempo, pero sí laboratorio diario. La teleradiografía de tórax, en algún momento la ecografía renal, que eso lo que va a mostrar es que tenga los dos riñones y que no tenga algo previo, ¿no? Nos va a servir porque si encima el paciente era neurópata, desconocido, que tiene otra comorbilidad para el compromiso renal. Y aparte, en agudo, los riñones se van a ver con aumento de tamaño, aumento de la hipogelicidad, en cambio un riñón de crónico se suele ver chiquito, con disminución de la diferenciación corticomedular y también aumento de hipogelicidad. Un electro por la alteración del estado ácido-base y después, bueno, los elementos diagnósticos que vayan surgiendo según la clínica del paciente, ¿no? Ecografía abdominal, tomografía. Y otra parte importante del diagnóstico es el diagnóstico microbiológico. Tenemos que aislar el término. En primer lugar, le vamos a pedir un coprocultivo. Como les dije anteriormente, muchas veces ya no tienen deposiciones cuando se internan, cuando está establecido el SUB. Entonces ya el coprocultivo es más difícil de obtener. Tenemos que buscar también la toxina en materia fecal, si tiene deposiciones, donde se utiliza la PCR, que es lo que acá entramos al laboratorio de infecto, que está entre la 9 y la 10. Y si no, también se puede utilizar, si ya no tiene deposiciones, hisopado anal. Lo mismo para la búsqueda de la giatoxina libre. Y si no en sangre, se pueden buscar los anticuerpos antilipopolisacáridos. ¿Se acuerdan que era un factor de virulencia? Que eso se obtiene de una muestra de sangre. Y si viene una IgM positiva, lo vamos a asumir que sea por STEP, por más que hayamos tenido un copro negativo o que no se haya aislado la toxina. La eliminación de la toxina de Shiga se da hasta 3 semanas de pasadas la diarrea, que a veces un poquito más. Pero bueno, en los primeros días, en las primeras 2 semanas, es donde hay mayor posibilidad de rescate, por ende se recomienda hacerlo en ese momento. Como les dije anteriormente, vamos a veces a necesitar diagnósticos diferenciales. En cuanto al periodo prodrómico, puede ser una gastroenteritis por otra causa, puede ser un abdomen agudo de causa quirúrgica, como una apendicitis, o una imaginación intestinal. Hace unas semanas vino una paciente de 9 meses, o sea, no tenía nada de SUB, pero tenía una diarrea con sangre, que bueno, era más que nada de condiciones de sangre, no tenía tanto materia fecal. Le hicimos buscamos la toxina, fue negativo y terminó siendo una imaginación intestinal. Tampoco daba la edad, sí, más para imaginación, pero bueno, es importante pensar. Y durante el periodo de enfermedad, otras infecciones enterales, como salmonella, campylobacter, clostridium, etcétera, otras causas de VAC, como por ejemplo la coagulación intravascular diseminada, acuérdense que es un paciente grave en mal estado general. El SID, la coagulación intravascular diseminada, puede dar síndrome urémico hemolítico, pero va a tener afectado el coagulograma, que en el SUB no pasa, suelen tener coagulogramas normales. Y en la SID, digamos, en la coagulación intravascular diseminada, hay consumo y activación de la coagulación y por eso es que se altera el coágulo. O la PTT o todas las causas que nombramos anteriormente. Hay algunas glomerulonefritis, como les dije anteriormente, que también puede dar MAC y SUB, como la púrpura de Jones-Henoch, que son formas atípicas de presentación, o algunas vasculitis como la zanca, la sepsis o enfermedades neoplásicas.
En cuanto al manejo, hay que notificarlo siempre. Nosotros hacemos la denuncia a epidemiología y ellos se encargan de hacer la denuncia al Ministerio de Salud, porque después, no sé si siempre, pero bueno, se hace un seguimiento, hablan con los papás, van a los lugares donde los papás dicen que se pueden haber contagiado o según lo que comieron. La típica siempre cuando éramos nosotros más chicos era en los lugares de comidas rápidas, pero bueno, la verdad es que no recuerdo alguno que haya dicho fui a McDonald's o fui a algún lugar así. Muchos dicen que comieron, o sea, el último comió charqui, era lo único que pudimos rescatar, es como una carne curada, que creo que el nene viene de Bolivia, y suelen comerlo ahí. O también yogures que perdieron la cadena de frío. Vieron que a veces vuelve el yogur a la caja, de la caja no lo quiero comprar, queda ahí, no sabemos cuánto tiempo hasta que vuelva a una heladera, o lo vemos en las habitaciones. He visto muchas veces que le dan yogur al nene y el yogur queda abierto, ahí no sabemos por cuánto tiempo, en vez de refrigerarlo. O sea, yogur abierto es yogur que se come o que el niño no vuelve a comer, no se lo comerá el adulto después. Todo SUS se tiene que internar en un aislamiento. No indicamos antiperistáticos, antiespasmódicos, porque la toxina no se elimina. O anticolinérgicos. Tratamos de evitar los antibióticos, por más que haya dos rescates de dos bacterias en el coprocultivo, porque vamos a perpetuar de esa manera la eliminación de la toxina. Si recibe algún fármaco por otro motivo, hay que ajustarlo. Nunca se olviden en una infuria renal de ajustar los fármacos según las tablas de ajuste. Y tratamos de evitar los aires. ¿Saben por qué? En cualquier infuria renal, esta es una pauta para cualquier infuria renal aguda. ¿Qué hacen los aires? Vasocontrae la aferente, muy bien. Entonces, de esa manera, vamos a perpetuar el daño renal. Es como una manguera. Para que haya un buen filtrado, tiene que estar la aferente relativamente abierta, para decirlo en castellano, y la eferente tampoco puede estar muy vasodilatada, porque pierde presión, ¿sí? Entonces, el filtrado no va a ser bueno. Entonces, por eso tenemos un montón de mecanismos reguladores para que haya cierta vasodilatación de la aferente y cierta vasoconstricción de la eferente para que el filtrado sea bueno. Si uno interfiere en la aferente con el aire haciendo vasoconstricción o en la eferente haciendo vasodilatación, por ejemplo con el IECA, con el enalapril, el riñón va a tender más al daño renal. Y el tratamiento, como les dije al principio, es de sostén. No hay magia, no hay cura específica, entonces vamos a ir ajustando lo que se va desajustando. Y eso es muy importante decírselos a los papás. No es como una neumonía que le doy el antibiótico y listo, ¿sí? En cuanto al aporte hídrico, como también les dije antes, tenemos que primero evaluar el estado de hidratación del paciente. Si tiene una deshidratación leve, vamos a hacer una reposición con solución fisiológica, no una expansión. Una reposición lenta a 10 por kilo, porque aparte es probable que todavía no sepamos qué función renal tiene ese paciente, ¿sí? Hasta la normohidratación. Sí, si está en shock o tiene una deshidratación grave, lo vamos a poder expandir a 20 por kilo, pero siempre hay que ir revalorando en cada expansión los signos de sobrecarga, se aparecen, ¿sí? Como los crepitantes en el edema agudo de pulmón, los ruidos en la insuficiencia cardíaca, la indutatación yugular. Y en caso de que el paciente se encuentre normohidratado, tolerando vía oral, siempre vamos a preferir la vía oral. Apenas se pueda dejar de usar la vía endovenosa por el aporte de sodio, lo vamos a hacer. Y no lo vamos a restringir al normohidratado. Se calculan sus ingresos, que es casi lo mismo como basales, las pérdidas insensibles. ¿Saben cómo se calculan las pérdidas insensibles? Que es el tercio de las necesidades basales, las pérdidas concurrentes más lo que tenga de indexis. ¿Sí? Eso igual, esa suma muchas veces da las necesidades basales, no lo restringimos, porque además de la MAT que está teniendo ese riñón, le podemos sumar una NTA, entonces le vamos a perpetuar el daño. Pero sí lo vamos a tener en balance estricto. Y muchas veces tenemos que utilizar una sonda nasogástrica porque no va a tener muy buena actitud alimentaria. Acuérdense que están irritables o dormidos o tienen vómitos por la gastroenteritis o directamente no tienen ganas de comer. Entonces preferimos colocar una sonda nasogástrica y el volumen lo vamos a determinar según el estado del paciente, si está hipervolémico o normovolémico.
Y sí, en caso de hipervolemia, con los signos y síntomas que dijimos antes, lo tenemos que restringir a sus pérdidas insensibles. Y muchas veces estos pacientes igual están en diálisis porque es la anuria lo que va a determinar la hipervolemia, ¿sí? Entonces, el aporte precoz de agua y electrolitos en la fase prodrómica de SUB podría tener un efecto nefroprotector. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga menos chances de entrar en diálisis. Pero ojo, porque estos fluidos endovenosos, como les dije, no son inocuos porque los podemos encharcar, si los podemos poner hipervolemia. Y eso lo vamos a ver con insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón, hipertensión, hiponatremia dilucional. En cuanto al manejo de electrolitos, el sodio, como dijeron antes, va a tender a la hiponatremia. Es muy raro ver hipernatremia en estos pacientes. Muchas veces la hipernatremia es iatrogénica y va a estar dado por las pérdidas digestivas o porque es dilucional. Y si encima tiene hiponatremia dilucional, está anúrico, tiene signos de sobrecarga, es probable que ese paciente tenga que ingresar a diálisis. Las correcciones del sodio es igual que cualquier paciente, si tiene menos de 120 o menos de 125 con signos o síntomas. Con respecto al potasio, puede tener hipo o hipercalemia, ¿sí? La hipocalemia muchas veces es por las pérdidas. Y a veces, dependiendo de la falla renal que tengan, corregimos esa hipocalemia con cloruro de potasio. Pero ojo porque tiene un cierto grado probablemente de falla renal. Entonces hay que tener mucho cuidado con el aporte de potasio que se hace. Esto igual lo va a manejar los nefrólogos, pero se los cuento como para que tengan un panorama un poco más amplio. A veces también hay hipocalemia en la fase de salida. Cuando el paciente empieza a resolver su injuria renal, se pone poliúrico porque es la única forma de bajar la creatinina. Si un paciente baja la creatinina y no está orinando, lo más probable que le esté pasando. ¿Está mejorando? No, se está desnutriendo, ¿sí? Porque es una enfermedad que ahora vamos a ver, es muy catabólica en agudo. Y a veces tienen hipercalemia por la anuria. El ácido úrico va a tender a aumentar. Perdón, en cuanto al potasio, la hipercalemia, ¿cómo la podemos manejar? ¿Saben? Para hacer así como un repaso general. Lo primero que tengo que darle que es gluconato de calcio para estabilizar la membrana. ¿Voy a poder usar resinas? No, porque las resinas hacen intercambio con calcio con sodio a nivel intestinal. Este intestino no está como para recibir resinas, ¿sí? Aparte, a veces se puede constipar y no es una corrección rápida. Tarda horas o al día siguiente recién en corregirse ese potasio. Furo, si está en falla renal, ¿le voy a poder dar furo? Es re común, muy común, que a veces los nefrólogos prueben una dosis de furo, pero si está en falla renal, da furo, no va a servir para que orine más y de esa manera baje el potasio. Y sí se puede usar glucosa insulina, nebulizaciones con salbutamol. Con respecto al ácido úrico, va a tender a la hiperuricemia, por ende podemos llegar a indicarle alopurinol ajustado a la función renal. Con respecto al fósforo, va a tender a la hiperfosfatemia. La hiperfosfatemia se da porque no puede eliminar el fósforo, ¿sí? Por la falla renal. Entonces, lo que tenemos que hacer es controlar la dieta, que igual el paciente no tiene muchas ganas de comer. Principalmente el fósforo viene de la carne y de la leche. La carne no la va a querer comer, pero como nuestros aportes van a ser a través de leche, no le podemos sacar la leche, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es darle carbonato de calcio en los biberones, porque el carbonato de calcio con las comidas, principalmente con las que tienen alto contenido de fósforo, son las que hacen que el fósforo baje. Con respecto al calcio, va a tender a la hipocalcemia. La hipocalcemia se va a dar porque está en falla renal y porque hay hiperfosfatemia, porque lo quela, ¿sí? En general es asintomática, se puede sino dar también calcio lejos de las comidas para que sea aporte de calcio y no quelación de fósforo. Y si tiene síntomas, se va a corregir como cualquier hipocalcemia con gluconato de calcio. Y después el paciente va a tender a la acidosis metabólica por una falla en la eliminación de los ácidos y además perdió bicarbonato por la diarrea. Entonces nuestro objetivo va a tender a ser un bicarbonato entre 22 y 24. ¿Sí? Si no tiene indicación de diálisis,
a veces se pueden aportar por vía oral con bicarbonato de sodio, bicarbonato de potasio, si además está teniendo una hipocalemia, siempre controlando los valores seriados de la calemia en el laboratorio, porque la acidosis metabólica, principalmente cuando el pH es menor a 7,20, puede producir toxicidad cardíaca, produce arritmias, vasodilatación arteriolar, etc. Y además, si uno lo tiene que corregir con bicarbonato de sodio endovenoso, estoy aportando sodio, estoy aportando volumen, entonces quizás no es la mejor opción, excepto que bueno, sea una urgencia, ¿no? En cuanto al manejo hematológico, el paciente va a haber que transfundirlo con valores de hemoglobina menores a 7, hematocrito menor a 21, hemoglobina entre 7 y 10 cuando hayan signos o síntomas. Si hay que transfundirlo y el paciente está en diálisis, preferentemente se prefiere hacerlo durante la diálisis porque de esa manera va a mejorar mejor el volumen. Piensa que son pacientes chiquitos, pesan 10 kilos, 12 kilos, entonces 150, 100 mililitros de sangre es importante para la bulimia en ese chico si lo estoy restringiendo y quizás mi aporte total para darle son solamente 400 mililitros en todo el día. No sé si me sigue con la cuenta, así que serían sus pérdidas insensibles. Y aparte le estoy aportando potasio con las transfusiones, que de hecho las transfusiones o los sangrados, el sangrado intestinal, el aumento del catabolismo son todas fuentes de potasio sumado a la anuria para que el paciente tenga hipercalemia. Y con respecto a las plaquetas, solo en desangrados con recuentos plaquetarios bajos, menores a 50 o a 40.000 plaquetas, sí hay que operarlo. ¿Sí? En este caso, lo más frecuente va a ser la colocación de la cánula para diálisis peritoneal. ¿Por qué no damos plaquetas? Porque estás aportando más sustrato para seguir perpetuando la enfermedad. Va a perpetuar la formación de trombos. Como les dije anteriormente, el manejo nutricional es muy importante. Los pacientes se desnutren, piensen que estuvieron con diarrea y no quieren comer, quizás no quieran comer por 2 semanas o lo que dure la forma grave de la enfermedad. Entonces vamos a indicar una dieta calórica, ¿sí? Si quiere comer, perfecto, la podemos enriquecer a la dieta. Y además esta dieta va a tener que ser hiposódica con control de potasio y de fósforo. El fósforo, como les dije antes, a la sed leche lo que uno aporta, bueno, es lo que hay, no vamos a poder bajar el contenido de leche porque tiene hiperfosfatemia, pero sí con respecto al potasio. ¿Saben indicar una dieta sin potasio? ¿Saben qué alimentos tienen más potasio? Sí, por un lado, todo lo que sea comida chatarra, que no va a querer comerla, pero sí, chocolate, dulce de leche, fiambres. Y con respecto a las frutas, verduras, papa, banana, uva, tomate, bueno, en general la mayoría tienen mucho potasio. Eh, el maní, la palta, ¿sí? Y si tenemos que, si va a usar la vía oral, el valor que le vamos a indicar va a ser según su estado de hidratación y vamos a utilizar una sonda nasogástrica, siempre controlando también el valor de plaquetas. Si tiene plaquetas muy bajas, quizás haya que transfundirlo para colocarle la sonda, pero es fundamental que tenga una sonda nasogástrica para utilizar leche. Y va a ser leche enriquecida con polimerosa, TCM, ¿sí? Y a veces se puede usar una leche deslactosada si el paciente aún tiene mucha diarrea. Con respecto a las proteínas, ¿cómo piensa que es la dieta del paciente renal? Normoproteicas, porque están creciendo, ¿sí? Los adultos sí usan dietas hipoproteicas. O bueno, si son chicos más grandes, controlada la cantidad de proteínas, lo que tienen que recibir por la edad es 1 gramo por kilo y bueno, hay una tabla que te dice cuántos gramos tiene cada alimento, que bueno, no viene al caso, eso se usa más en el paciente crónico, pero uno la pide así, dieta hiposódica, normoproteica. Bueno, y a veces si el paciente tiene compromiso intestinal, vamos a tener que usar la nutrición parenteral. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Bueno, la presión generalmente está aumentada, ¿sabes definir hipertensión? La escucho. Perfecto. En 3 registros es el aumento de la sistólica, de la tensión arterial sistólica o diastólica,
mayor al percentil 95 para la talla, el sexo y la edad de ese paciente en 3 registros, ¿sí? Que en general es por hipervolemia. En estos pacientes a veces hay un compromiso, digamos, por secreción de renina, porque es un riñón dañado, entonces va a secretar renina, como todo riñón dañado, pero elegirían el enalapril como antihipertensivo. No, es un DIECA y hace vasodilatación del eferente. Entonces, preferentemente se utilizan bloqueantes cálcicos como la amlodipina. También se usa nifedipina, pero creo que no hay en el hospital, así que estamos usando más amlodipina. Y si es por hipervolemia, vamos a tener que lograr un balance negativo. Solo quizás no pueda, entonces quizás haya que dializarlo si tiene indicación de diálisis, o sea, una hipervolemia con hipertensión, edema de pulmón, insuficiencia cardíaca, etcétera, quizás haya que dializarlo para lograr un balance hídrico negativo. Indicaciones de inicio de terapia de reemplazo renal. ¿Las conocen? Esto es medio general, a cualquier IRA. Son las alteraciones hidroelectrolíticas severas que fueron refractarias al tratamiento médico o la combinación de estas. Por ejemplo, si el paciente está en anuria y además tiene hipercalemia refractaria, va a haber que dializarlo. Entonces son la hipercalemia severa, cirrosis metabólica grave, hiponatremia refractaria o sintomática, lo mismo la hipertensión, insuficiencia cardíaca, edema de pulmón, compromiso neurológico, síntomas urémicos, ¿sí? Una urea mayor a 160 o a 200 o más bajita si el paciente es más chiquitito, porque acuérdense que es la urea y la creatinina es el reflejo de su masa muscular, entonces no voy a esperar una urea de 200 en un paciente que pesa 8 kilos, ¿sí? Voy a tener como límite una urea un poco más baja. Produce toxicidad, la urea alta, el sistema nervioso, el pericardio, el peritoneo, sí puede dar dolor abdominal. O cuando es imposible alimentarlo y necesito que el paciente quede con un balance negativo para yo poder darle un poco más de leche, ¿sí? De aporte enteral. Entonces, ahí va a haber que dializarlo para dejarlo negativo. Uno determina cuánto quiere ultrafiltrarlo. A veces el paciente hace otra cosa, pero es uno el que maneja lo que va a ultrafiltrar, lo que va a bajar de peso después de la diálisis. Las modalidades dialíticas se pueden usar todas. La terapia de reemplazo renal continua es que está dializando las 24 horas, que en general se da en pacientes más inestables hemodinámicamente, si son la hemofiltración, la hemodiafiltración, que se usan en la terapia, la hemodiálisis intermitente, y la que más se elige es la diálisis peritoneal intermitente porque es la más fisiológica. Acá les puse un dibujito, una filmina de cómo sería el esquema de una diálisis peritoneal. Hay un líquido que tiene un dextrosado que se infunde a través de una cánula de diálisis peritoneal en la cavidad peritoneal del paciente, utilizando el peritoneo como membrana. Tiene poros y de esa manera, que ahora bueno, les cuento rápidamente cómo es, uno puede eliminar agua o eliminar soluto. Y después, por la misma cánula, se drena a una bolsa, ¿sí? La diálisis peritoneal no requiere anticoagulación, que la hemodiálisis sí. Imagínense hemodializar a un paciente que pesa 10 kilos. Es muy difícil, porque la hemodiálisis uno saca toda la bulimia y la tenés que reponer, ¿sí? Lo hace la máquina. Entonces el paciente va a tender más a la hipotensión, encima tiene tendencia a los sangrados, uno lo tiene que anticoagular, hay que usar un acceso vascular, ¿sí? Ponerle un catéter venoso. Es mucho más complicado. Y la diálisis peritoneal si bien también tiene riesgo de infección porque se está utilizando una cánula, o sea, un dispositivo externo, es lo más fisiológico y es más lento para ese paciente. Se utilizan entre 6 y 8 baños, los dextrosados son la concentración de dextrosa, digamos, puede ser al 1,5 o al 2,5, principalmente si está en anuria, uno quiere un dextrosado más alto para poder sacar más líquido. Que sería esto, la polaridad del dextrosado. El tiempo de intercambio, uno determina en cada baño, se le dice así, a cada infusión y a cada drenaje se lo llama baño, y pueden ser baños cortos, que se utilizan más de 15 minutos, son para sacar agua, o baños más largos que se utilizan para sacar soluto. Eso uno lo va a determinar según la bulimia y los valores de laboratorio. Los que le decía antes, uno va a determinar el balance deseado, se le puede agregar potasio si el paciente tiene hipocalemia, se le agrega heparina para que no se tape la cánula,
Y bueno, obviamente puede tener complicaciones como cualquier procedimiento, como dolor a la infusión, donde puede ser porque el destrozado está frío, o fugue pericánula, que eso, bueno, se puede hacer se puede complicar la piel, pero a veces termina con recambio de la cánula en quirófano, puede migrar la cánula, o sea, entra el líquido pero no sale, entonces uno tiene que hacer una placa de abdomen para ver si la cánula se fue para otro lado, o sea, si está para arriba, en vez de estar ubicada en el fondo del saco de Douglas, que es donde tiene que estar ubicada. O se puede infectar, que eso se va a dar con fiebre, dolor abdominal, vómitos, que es un cuadro muy parecido que ya presenta el paciente, pero bueno, vamos a tomar una muestra de líquido, vamos a ver que tenga los leucocitos aumentados en el líquido, más de 100, se va a tomar el cultivo, se medica empíricamente, principalmente con banco o con cefalotina, porque la mayoría de los gérmenes son estáfilos. ¿Hasta cuándo va a dializar el paciente? Hasta que tenga diuresis. ¿Eso vamos a manejarlo nosotros? No. Va a ser el paciente que va a determinar cuando empieza a orinar, siempre y cuando uno no esté haciendo una iatrogenia sobre el paciente y lo estés dejando corto de líquido o deshidratado, ¿no? Porque ahí no lo vamos a ayudar a salir. Entonces va a ser el mismo el que determine cuánto tiempo le va a determinar su falla renal. Cuando vemos que tiene una diuresis mayor a 1 mililitro por kilohora, va a empezar a bajar la creatinina, como les dije antes, si no orina, no baja la crea, y ahí va a ser el momento de retirar la cánula. Marcadores de gravedad son los que van a determinar la mortalidad, que esto ya lo estuvimos hablando antes. Uno van a ser los días de anuria, o sea, los días de diálisis. Más de 7 días, un 30% puede evolucionar en enfermedad renal crónica. Y más de 15 días de anuria, el 90% va a tener algún grado de daño renal. Enfermedad renal crónica no es sinónimo de caída de filtrado, ¿sí? Un paciente con proteinuria por más de 3 meses, que es el periodo que uno determina, es enfermo renal crónico, ¿sí? Si tuvo compromiso el sistema nervioso, la hemoglobina elevada al ingreso habla de hemoconcentración, la hiponatremia al ingreso habla de hipervolemia, o si tiene compromiso severo de algún otro órgano y la leucocitosis. Esto se los repito porque es muy importante para el seguimiento pediátrico. Si tienen en consultorio un paciente que tuvo SUB, lo tienen que derivar al nefrólogo. No puede perder seguimiento hasta la adolescencia al menos, ¿sí? Porque tiene posibilidad de evolucionar a enfermedad renal crónica, principalmente, como les dije antes, los adolescentes. Porque el riñón, la mayoría de los síntomas son silenciosos. Cuando da síntomas es porque ya está en una situación grave, ¿sí? Entonces, uno tiene que hacer el seguimiento con medición de la presión, laboratorio, que si el paciente evolucionó bien, una vez por año es suficiente, con función renal y siempre buscando la proteinuria con una muestra única o si es más grande, una orina de 24 horas. Según la gravedad que haya tenido el cuadro, es cada cuánto uno va a hacer el seguimiento, ¿no? Pero bueno, al inicio es a la semana, al mes, a los 3, 6 y al año, y después anual si el paciente le fue bien. Y también, como les dije antes, los marcadores de enfermedad renal crónica son si el paciente quedó hipertenso, si quedó con microalbuminuria o con caída de filtrado. Y existen medidas para empezar la progresión de la enfermedad. Tenemos que tratar de que no sea obeso, de que no haya otros factores para su daño renal, evitar drogas nefrotóxicas como el enalapril, pero bueno, el enalapril justo sirve si el paciente tiene proteinuria. La proteinuria es tóxica a nivel renal y como les dije, no da síntomas. Cuando crece el paciente, utiliza sus reservas y ahí el paciente se evidencia clínicamente todo su daño renal. Y principalmente los primeros 6 meses mantener una dieta hiposódica normoproteica. ¿Saben cómo indicar una dieta hiposódica? En realidad, más o menos es la dieta que deberíamos hacer todos, ¿no? Una dieta controlada en sal. ¿Qué le van a decir lo primero? La lógica. Que no le agreguen sal a la comida. Pero hay un montón de productos que tienen sal. Por ejemplo, el fiambre, los quesos, las aceitunas, todo lo que sea en conservas. Entonces eso lo vamos a tener que sacar de la dieta o en otros casos controlarlo, ¿no? Digo, el paciente sano, controlar. Esto les va a servir para digamos, el seguimiento nutricional de cualquier paciente. Todo lo que sea producto de paquete, ¿sí? Que es lo que todos tenemos que tratar de dejar de consumir,
tiene mucha sal, porque es la forma que tienen en el mercado que el producto no se vuelva feo, entre los conservantes y otras cosas. Entonces, todo lo que sea galletita, por más que sea dulce, chocolate, dulce de leche, tiene mucha sal. Y otra cosa con respecto a la dieta hiposódica, siempre que uno tiende a hacer una dieta baja en sal, voy a tratar de, o sea, uno tiene que comer, entonces si bajas la sal porque bajas esos productos, ¿qué es lo que uno tendría que tender a aumentar en la dieta? Las frutas y las verduras, que tienen mucho potasio, ¿sí? Hay pacientes crónicos que no pueden comer mucho potasio, pero los pacientes que no tienen problemas con el manejo del potasio, lo van a eliminar, porque todo lo que entra sale. Entonces, siempre que uno trata de comer sin sal, o deberíamos comer más frutas y verduras, porque el potasio ayuda a que el sodio se elimine. Es como, va todo relacionado. Y en cuanto a la evicción escolar, el paciente necesita 2 coprocultivos negativos para volver al jardín. Te digo jardín porque es la edad de presentación. Tener en cuenta también los hermanos de los pacientes, preguntar si el nene tiene un subo o tiene una diarrea, si hay algún hermano en edad de también poder padecer. Y para resumir, las últimas 2 Filipinas, cuando llega el nefrólogo, ya es tarde. Quiere decir que todo lo anterior falló. Entonces, yo acá enumeré recomendaciones que uno puede hacer. Quizás uno las tiene que dar más resumidas, pero bueno, se las voy a ir nombrando algunas. Obviamente, alimentos tratados de forma higiénica que hayan sido conservados en temperatura adecuada, ¿no? Un producto que está en la heladera hace una semana, por más que esté en la heladera, quizás ya como cumplió su ciclo. Hasta 4 días, 3 o 4 días, si estuvo bien refrigerado, se puede seguir utilizando. Separar lo crudo de lo cocido, que no usen los mismos cubiertos si está cocinando carne, eh, o que no utilicen las mismas tablas. Parece una pavada, pero no toda la gente lo sabe. Cualquier mamá de un nene entre 1 y 5 años debería conocer esta enfermedad, y no es así. Debería haber campañas en la tele por el impacto que tiene en la salud pública y porque no tiene tratamiento, como en algún momento se hizo con el cólera. Pero bueno, no sé, temas económicos al Estado no les debe servir hacer tanta prevención, ¿no? La verdad no sé, porque si uno se pone a pensar, un paciente que está en diálisis o que hay que trasplantarlo, es mucho más costoso para el Estado que hacer prevención. Entonces ahí es cuando nuestro rol es importante, principalmente el del pediatra, que es el que tiene el mayor contacto. Bueno, utilizar agua potable, respetar la cadena de frío, como lo que les dije de los yogures en el supermercado. Uno tiene que recomendar que la compra de carnes, lácteos y todo producto de la heladera sea al final, que no estén 3 horas viajando hasta que el producto llegue a una heladera. ¿Dónde vamos a descongelar la carne? En la heladera. ¿En qué parte de la heladera? ¿Arriba o abajo? Abajo, ¿sí? Entonces, por más que sea obvio, para el padre o la madre, quizás no es tan obvio. Entonces, uno tiene que dedicar 5 minutos en consultorio para dar estas pautas. Bueno, lo que les dije antes, una vez que se cocinó, consumirlo pronto. Las cocciones tienen que ser hasta los 70 grados. Obviamente, desaconsejar el uso de carne picada, por más que la abuela tenga la última picadora de carne en la casa, porque no se trata de quién la pique ni dónde, sino por esa masa de carne que se hace una vez, como les dije, la bacteria está en la superficie, se cocina a 70 grados, se eliminó. Si se hace la albóndiga, la hamburguesa, ya está, ¿sí? La toxina se fue al centro del producto. Lavado de manos, bueno, lavado de esponjas, de trapos, lo de las tablas. A veces usan tablas de plástico que tienen 1000 rajaduras, o sea, todo eso está colonizado y si encima después se corta un producto crudo y después se usa para cortar la ensalada, hay alto riesgo de contagio. Los productos no pasteurizados uno los tiene que evitar, no sé, el jugo que se tomaron en el hotel de no sé dónde. Tuvimos otra paciente que venía a Estados Unidos, estaba vacacionando en Misiones y estuvo en un hotel de estos que tienen, que son all inclusive, tipo cadena. Y se tuvo un SU, bueno, fue derivada acá. Pero bueno, lo único que había estado, y es la paciente, la de buen medio. Lo que les quiero aclarar es eso también, que no es solamente una enfermedad de la pobreza, ¿sí? Sino que puede darse en cualquier medio socioeconómico. Evitar poner carne en la parte superior, no guardarlo crudo con lo cocido. Los productos que se guardan en la heladera suelen estar a mayor temperatura, o sea, los lácteos deberían ser guardados adentro y no en la puerta.
Y a veces, bueno, es importante, si no hay agua potable, poder sanitizar con lavandina, lavado de frutas y verduras, usar natatorios habilitados, respetar la prohibición de bañarse en aguas de río. No sé si vieron en la tele que con esta ola de calor hay gente en Quilmes, o sea, no muy lejos de la provincia de Buenos Aires, que usa el río que tiene más cercano por el calor. Pero si ese agua no está clorada, ¿sí? No es un río que o está contaminado por los productos que tiene, o a veces hay ríos donde los animales defecan. Entonces, por más que el agua se vea bien, si no está habilitado para bañarse, quizás es mejor no hacerlo. Bueno, el hermano o el niño guardería, hace poco también en el Rivadavia, también jardín del Hospital Rivadavia, la mayoría de hijos de médicos, hubo 3 casos de SU, creo que 2 estuvieron acá y uno en La Chorena. Eh, y bueno, lo último, se sugiere que los menores de 2 años no ingieran alimentos cuando van a comer que contengan carne, ¿sí? Uno lo que puede recomendar como pediatra es que coman pastas. Sí, quizás los papás no lo preguntan, pero tratar de evitar los productos con carne en los chiquitos cuando se compra la comida. Y lo último, este hospital está en un protocolo de SUR, que ya este estudio está en fase 3, es un ECA multicéntrico internacional que está en hospitales, clínicas, sanatorios de Europa y también muchos de Argentina, el Garrahan, el Gutiérrez y algunos privados. Ya también el año pasado se hizo la fase 1 y la fase 2, el laboratorio se llama Immunova y lo que hace en este estudio fue en caballos, en equinos, infunden la toxina, el animal genera los anticuerpos, se extraen, se purifican y eso se usa como suero antitoxina. Bueno, el Noti también de Mendoza. Y bueno, eso se infunde de manera ciega en el paciente. Bueno, se verá en otra fase la efectividad que es de lo que se va a ocupar esta fase para encontrar algún tratamiento para el SUR. Y por último, las 8 reglas de oro del riñón. El 11 de marzo es el Día Mundial del Riñón. Esto nos va a servir a todos, porque como les dije, la enfermedad renal es silente, más allá del SUR. No automedicarse, mantenerse en un peso adecuado, chequear la presión arterial, no fumar, beber agua, controlar los niveles de glucemia, hacer ejercicio, bueno, las recomendaciones que todos conocemos. Así que, bueno, creo que nada más. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta. No. Ella pregunta si hay un paciente con SUB y el hermano no tiene síntomas. Si llega a tener diarrea, sí, pero no pesquisamos. En nuestro medio, ya saben, usamos mucho la orina completa en el paciente con diarrea con sangre mientras dure la diarrea. Eso se usa porque es de alta prevalencia en nuestro medio, pero en realidad no hay nada que avale eso. De hecho, hasta 15 días posterior a que termine la diarrea, el paciente puede presentar un SUB. Entonces, bueno, uno tiene como que dar más pautas de alarmas para esos 15 días. Pero en el hermano o en el contacto sano, no. Sí, en la diarrea con sangre lo seguimos con orina completa. Y si tiene hematuria, laboratorio. Y otra cosa importantísima, yo sé cómo funciona la guardia, uno, el residente, lo consulta con el otro y es capaz que después se fue a comer. Capaz que pasaron 12 horas del paciente en la guardia, o 10 horas, o lo que sea. Son horas muy importantes para él. Entonces, a veces, ante la sospecha, llamar a nefro, quizás pueden, si quieren aprender, lo pueden seguir, no sé, de alguna manera, pero por el bienestar del paciente, mejor como que ya empiece activamente su manejo para que después, no sé, si necesita líquidos, aportarlos precozmente de la manera en la que dijimos, en la que les conté, para tratar de disminuir su falla renal. ¿Algo más que quieran preguntar? Eso es todo.